Vamos a mirar, hermano, cómo algunas influencias del exterior, que lo vamos a llamar doctrinas, de pronto pueden meterse en el pensamiento de muchos de nosotros, y pensando que son buenas, de pronto no son tan buenas y están influenciando en el crecimiento de nuestros músicos, y es bueno que las tengamos en cuenta. Amén. Entonces, el papel de la música en la vida del hombre. Nosotros no podemos desconocer el papel de la música en la humanidad, ¿cierto que sí? Eso es algo que definitivamente no lo podemos desconocer, porque prácticamente el mundo de hoy y la gente que vivimos en el mundo de hoy, vivimos rodeados de música, ¿cierto? En el trabajo, en la iglesia, en muchas partes. Entonces, eso es algo que parece que la historia lo corrobora y siempre ha estado presente entre nosotros. En la antigüedad, para los hermanos que han leído un poquitico de historia de la música, se dan cuenta que o han visto que desde la antigüedad la música ha sido muy importante para el hombre. Existía en los palacios de los reyes para el deleite de la corte y de todos los que estaban ahí. También se habla de los cantos del trabajo, ¿cierto? Muchos de esos cantos, por lo menos cuando llegaron los esclavos a América y a Norteamérica propiamente, la historia dice que ellos cantaban música en los campos donde sembraban, ¿sí? Eran los cantos de trabajo y hacían esos cantos como para sentirse mejor, porque ellos sabían que estaban en la esclavitud, ¿sí? De ahí muchos, los historiadores de la música dicen que nacieron todo lo que son esos cantos sentimentales y escalas del blues y del jazz y muchas cosas, en medio de los campos de maíz y de cereal, donde estaban los esclavos trabajando, y ellos comenzaban a cantar estas melodías muy melancólicas, y muchos dicen que de ahí nace el blues. Cantos de trabajo también, pues nosotros tenemos aún en nuestras ciudades, ¿cierto? Usted ve que la persona que sale a la calle y vende algún producto, ¿cierto?, le pone la melodía, ¿cierto? Pescado fresco y todo. Cantos de trabajo, ¿cierto?, como para aliviarse un poquito. Bueno, y se utiliza la música en muchas formas, para ambientación en los centros públicos, en la radio, en las propagandas de televisión, aún está en la medicina. Se habla hoy de la musicoterapia, ¿cierto?, y de tantas cosas. Y obviamente que la música ha tenido un papel fundamental, digámoslo de esta forma, en la vida religiosa de las personas. Amén. Me refiero a esto, hermanos, porque yo le puse un cálculo aquí aproximado, no sé si algunos están de acuerdo, pero que yo me acuerde, más o menos hacia los años 80 comenzó una incursión fuerte de cantantes, ¿cierto? Cantantes trinitarios, bueno, que comenzaron a traer una música que para muchos parecía diferente y moderna, porque claro, de pronto estaba con el estilo que se estaba utilizando en esa década de los 80, ¿cierto? Ese estilo ya estaba influenciando sobre la vida de los jóvenes, y entonces aparece esta nueva música que para muchos pudieran decir que fue como una especie de suplir algún vacío que tenían, o fue algo demasiado llamativo con sus ritmos diferentes, que satisfizo los oídos de los jóvenes y que comenzó a invadirlos de nuevas tendencias, propagadas también utilizando los medios masivos y muchas cosas, la publicidad, ¿cierto? Más o menos como hacia los años 80, yo recuerdo eso. Sin embargo, pudiéramos decir en esta tarde, hermanos, que eso trajo también una serie de ideas, de pensamientos, ¿cierto? Pudiéramos decirlo en esta tarde, de doctrinas que comenzaron también a tocar con la forma de pensar de muchos de los músicos de la iglesia en esa época, ¿cierto? Por eso lo llamamos adoctrinar, precisamente, porque la palabra adoctrinar, si usted mira ahí, dice es instruir a alguien en el conocimiento o la enseñanza de una doctrina, inculcarle determinadas ideas o creencias. Amén.
Cuando una persona incorpora a su pensamiento ciertas creencias, eso conlleva un cambio de postura, de actitud ante ciertas cosas, ¿cierto que sí? Y hay gente que sabe cómo hacer que la persona tenga un cambio de actitud. Le voy a poner un ejemplo fácil de nuestra vida cotidiana. Cuando alguien llega a su puerta, ¿cierto? Y llega vendiendo algo, ojalá sea paisa o algo así. Usted sabe que llega y de una vez, aunque hay muchas personas que no les guste comprar ciertos artículos, muchas veces los convencen, ¿cierto? Les empiezan a hablar. No, pero es que yo no estoy acostumbrado a vender libros. No, pero es que mire esta biblioteca, esto. Y además le voy a añadir el CD, le voy a añadir esto. Y ya empieza uno como a rascarse la cabeza y dice, bueno, ¿y cómo hay que pagarlo? No, me da el 30 ahorita y lo demás y le doy mucha facilidad. Oiga, si está como bueno, ¿cierto? Mire las fotos, mire cómo está descaneado, mire el papel, tóquelo, huélalo. No, pues deme 2 de esos, ¿cierto? Y resulta uno cambiando de actitud. Y muchas veces cuando uno piensa en adoctrinar, pues uno piensa precisamente en eso, en instruir a alguien en un conocimiento, y eso obviamente trae un cambio de postura, ¿cierto que sí? Por lo que ahora estoy pensando, por lo que ahora sé. La música definitivamente tiene una influencia sobre las personas. ¿Es verdad? Muchas de las tribus urbanas que hoy existen son influenciadas, sus filosofías y todas esas cosas, a través de la música, ¿cierto que sí? Hablábamos ahorita con un hermano, le decíamos, de pronto el ritmo como tal, no pudiéramos decir que sea bueno ni sea malo. El problema es cuando yo pongo eso en primer lugar, y para mí ya el vivir es eso, que es lo que pasa con muchas tribus urbanas, ¿cierto? La gente que le gusta el reggae y que empieza como a idolatrar los que tocan ese género de reggae y todo eso, usted comienza a mirar en su apariencia que hay un cambio, ¿cierto que sí? ¿Cómo se pone su cabello? Dígamelo usted. Tieso, ¿cierto? Tieso ya, porque no se lo lavan y comienzan a salirle unas trenzas así como un trapero, ¿verdad? Y su forma de vestir, una camisa medio desgastada con colores naranja, amarillo vivos. Y no crea, hermano, eso tiene mucho que ver con la filosofía, con la forma de pensar, ¿cierto? Que comienza a permear, que comienza a influenciar a la persona, y está utilizando una herramienta que es muy influyente, como la música, ¿verdad que sí? La historia dice que hay un hombre que ustedes lo conocen, que se llama Adolf Hitler, ¿cierto? Adolf Hitler, dice la historia, que él se encerraba en su habitación durante largas horas del día a inspirarse escuchando música de Richard Wagner. Y Wagner sí que fue polémico, ¿cierto, hermano Juan Carlos? Y la música de él, su forma de composición, su estilo, era una música violenta. Es más, usted mira los libros de historia y él componía óperas, y usted ve que la gente llegaba toda encorbatadita. Las tiras cómicas que ponen ahí llegaban encorbataditos, bien peinados. Y después de 2 horas de ópera de Richard Wagner, los muestran sobre la mesa, así, todos despelucados, la corbata por acá torcida. Porque la música que él hacía era una música demasiado violenta, sí, tensionante. Y me llama la atención que la historia dice que Adolf Hitler se metía durante muchas horas a inspirarse, a escuchar música de Wagner. Hay un artículo bajado de internet, y el autor, un escritor, un profesional, un psicólogo, dice: psicológicamente la música puede despertar, evocar, estimular, robustecer y desarrollar diversas emociones y sentimientos. Es una fuente de placer y puede evocar catarsis y sublimaciones. También puede traer a la memoria olores y colores, modificar el estado de ánimo y la percepción del espacio y del tiempo. Definitivamente pudiéramos dar muchos más argumentos, pero yo creo que la herramienta, la música como tal, es una herramienta muy influyente, y que precisamente utilizada o mal utilizada, nosotros nos hemos dado cuenta
de los perjuicios que ha traído en la vida, en el pensamiento de muchas personas, ¿verdad? Pudiéramos dar muchísimos ejemplos más. Y creo que cuando inicia esta incursión de la música, entre comillas, llamada cristiana y de la farándula cristiana, no solamente viene una incursión de nuevos ritmos, que es lo que yo quisiera tratar en esta tarde, si usted me permite, hermanos y jóvenes. No solamente, se escucha ahora diferente y se están utilizando diferentes ritmos y armonías y cosas muy atractivas, sino que además de eso, con eso mismo viene un adoctrinamiento hacia esas nuevas generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero que vamos a mirar es alabanza y adoración, ¿sí? Miren lo que dice acá, ¿no? No sé si algunos se acuerdan de esa carátula, ¿sí? Proyecto AA, ¿qué quiere decir? Alabanza y adoración. Y aquí también Proyecto GES, alabanza y adoración en estudio, ¿sí? La alabanza y la adoración comenzaron a ser como comparados, ¿cierto?, con ritmos de las canciones, con los ritmos que estaban utilizando en las canciones. Eso lo hablamos esta mañana. La música fuerte, la música de ritmo rápido y de brincar, de esto, era llamado ¿qué? O es llamado, porque aunque se ha enseñado mucho de eso, por eso es bueno recordarlo, tristemente uno sigue viendo que hay algunos hermanos que siguen diciendo eso. Y yo lo he vivido, hermano, sí. Una vez en una vigilia, algún hermano, pues uno tampoco sataniza esas cosas, sencillamente estamos aquí para aprender, amén. Y el hermano me dijo: no, hermano, si va a cantar, cante alabanza, porque es que a la gente aquí le gustan esas alabanzas. ¿Y qué quería decirme con eso? Rápido. No importa la letra, no, que sea rápido, que sea movido, para que, ¿sí? Y la adoración, pues eran los coros lentos, los coros suaves, ¿cierto? A mí me llama la atención esto, hermano, porque me parece que lo que se está buscando más aquí, más que una verdadera edificación, se está buscando más como tratar de llamar las masas o los jóvenes, que tanto de pronto se nos atrae esto. Y se está trabajando más una excitación de los sentidos, ¿sí? Que se siente placer al escuchar ese tipo de música y esas armonías. Y con eso tampoco quiero decir que sea malo, porque al fin y al cabo nosotros como hombres, como mujeres, somos emocionales, ¿cierto? Y tenemos sentimientos. Y al fin y al cabo la música, pues yo lo digo aquí delante de ustedes, yo soy como a veces muy emocional por la parte de la música. Yo escucho una melodía, escucho un teclado o un saxofón tocado con ese timbre del saxofón que es muy parecido al de la voz humana, ¿cierto? Como ronquito. Y eso, hermano, a usted le toca, ¿cierto? Y puede ser solo la música. Ahora, yo no estoy diciendo con esto precisamente que eso sea malo, pero lo que me estoy refiriendo es que no creo que el propósito de Dios sea solamente tocar nuestros sentimientos y que pasemos un buen momento, sino que la música en la vida cristiana está dada para que seamos también edificados. ¿Cierto que sí? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se mete este pensamiento, pero la Biblia nos enseña otra cosa acerca de lo que es la alabanza y la adoración. Alabanza, recordémoslo, primero adoración. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra sasha para indicar esa actitud con la connotación de postrarse, ¿sí? En el Nuevo Testamento el término es proskineo, que quiere decir reverenciar a una persona. La alabanza es elogiar, léalo conmigo, celebrar con palabras. Según el diccionario Perspicacia, es expresión de elogio o de admiración. Hermano Juan Carlos tiene un buen talento, cómo toca de bien el piano, me gusta. ¿Qué estoy haciendo ahí, hermano? Dándole un elogio, ¿cierto? Es lo que estoy buscando, haciéndole entender al hermano Juan Carlos que su forma de interpretar, para mi gusto, es buena, ¿sí? Y me gusta mucho.
De alguna manera, para ponerlo sencillo, hermano, la palabra alabanza precisamente se refiere a eso. Y claro, a través de la música podemos alabar al Señor, ¿cierto? Porque le cantamos, lo reconocemos, le decimos lo grande que Él es, lo poderoso que Él es. Y como decía el hermano supervisor en esta mañana, porque también evocamos, recordamos, que es algo que la Biblia nos manda para que nuestra alabanza sea sincera y sea con acción de gracias, las múltiples maravillas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos han sentido que Dios ha hecho maravillas con ustedes? ¿A cuántos Dios les ha sanado aquí? O sea que sabemos que Dios sana, ¿cierto? Que Él tiene toda ciencia y que aunque la medicina pueda decir muchas cosas, Él da la última palabra. Amén. ¿Cuántos Dios los ha salvado aquí? Yo levanto la mano en alto de algún accidente, de algún peligro. Levante la mano. Los que hayan vivido eso, los que hayan vivido eso. Literalmente que Dios los haya rescatado y hayan visto la mano de Dios en un accidente, ¿cierto? ¿Cuántos son salvos? Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros reconocemos esas virtudes del Dios que por su misericordia nos llamó, nuestro corazón se inspira y entonces lo alabamos. Amén. Pero no tiene que ver nada con el ritmo como nos lo hacían sentir, porque en la época mía que eran cassettes, ¿sí? En la época de que yo empecé a escuchar que eran cassettes, yo recuerdo que el lado A era alabanza, ¿cierto? Y usted volteaba el cassette y el lado B, ya usted escuchaba que se menguaba la situación del ritmo y todo eso. Entonces era ¿qué? Adoración, ¿cierto que sí? Pero no, cuando tú estás orando al Señor, ¿será que sacas un momento para alabarlo? Aunque estés a solas con Dios, aunque no haya un piano o una guitarra, pero tú comienzas a alabarlo y sientes la presencia de Dios ahí cerca tuyo. ¿Cuántos dicen amén? O hay hermanos que tienen otros talentos, como puede ser de pronto la poesía. Yo por ahí tengo un libro de un hermano de nuestra iglesia que escribe poemas, ¿sí? Él escribe poemas y en esos poemas, en muchos párrafos, está exaltando las virtudes de nuestro Dios, lo está alabando. Amén. Entonces, aunque parezca algo como para muchos de pronto no tan importante, pero sí es importante, porque se está jugando más con la emotividad. Pero nosotros hoy tenemos que tener claridad que nosotros podemos alabar al Señor en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Estando en el trabajo, ¿cierto? Aunque no haya música, tú estás meditando en Él y a veces como que comienzas a sentir algo especial en tu corazón y comienzas a hablar con Él, a decirle lo grande que es para tu vida y lo estás alabando. Adorar, como dice el término ahí, es una connotación desde la antigüedad de postrarse, de arrodillarse, pero podemos concluir que es una vida totalmente rendida ante el Señor. Amén. El hermano Fabio hablaba esta mañana acerca de que la primera palabra, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración, ¿se acuerdan lo que él dijo? Adorar, ¿cierto? Fue cuando Abraham, ¿verdad? Pero para que Abraham pudiera entregar lo más importante en ese momento para él, que era la promesa, que era su hijo Isaac, ¿cierto? Era porque su corazón estaba ¿cómo? Rendido, ¿cierto? Estaba de rodillas ante Dios, porque su voluntad estaba rendida ya a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Otro punto, otro segundo punto que pudiéramos mencionar aquí es que también se está levantando un tipo de música que es muy neutral. Amén. Música que es muy neutral. Miremos esta diapositiva. La música cristiana de hoy, mucha música, de pronto no toda, no sé si ustedes están de acuerdo, pero a veces parece más una exaltación a la naturaleza y no al creador, ¿cierto? A veces mucha de la música que hoy de pronto se está comercializando y se está vendiendo es tan neutral, hermano, que usted pudiera dedicársela a su esposa, a su mamá o a alguien en algún momento especial, sin tener
ese propósito. Porque listo, si hay una composición que, como a veces escuchamos de nuestros hermanos, los Devia o de algunos, que habla de la mamá, ¿cierto? Madre, o canciones así, listo, ese es el propósito. Pero pareciera ser que esa música, bueno, la están dedicando al Señor, pero si tú la escuchas y la escuchas de principio a fin, no tiene como un argumento bíblico o como algo que verdaderamente tú digas, es que esta canción está dedicada exclusivamente al Señor. Por allá en Isaías hay una parte donde el Señor habla y dice: este pueblo he creado ¿qué? Para mí. Mis. Si se ha puesto a meditar en eso que dice el Señor ahí, mis alabanzas publicará. Y yo creo que nosotros tenemos que tener bien en claro que si nosotros queremos alabar al Señor, no tiene que quedar ninguna duda de que lo que cantamos va dirigido a Él. ¿Cierto que sí? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Y yo no puedo utilizar un cántico que de pronto se lo puedo dedicar a otra persona, se lo puedo dedicar a la novia, al abuelo, a la mamá. No, cuando mi propósito es glorificarlo a Él, qué bueno es que se entienda que lo que yo quiero expresar, que lo que la gente debe escuchar es que yo estoy agradecido con Él y le estoy cantando al Señor. Y qué bueno que en nuestros cantos se invoque el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Al fin y al cabo, sobre nuestras vidas, cuando fuimos bautizados, ¿qué nombre fue invocado? Bendito sea el Señor. Y en ese nombre fuimos bautizados, y en ese nombre tenemos salvación, y ese nombre tenemos que proclamarlo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. Fines comerciales a todo dar. Amén. El medio cristiano es un gran campo para explorarlo hoy. Y me estoy refiriendo a todas las denominaciones que pudiéramos llamar cristianas en Colombia, Centro y Suramérica. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú no crees que los que son encargados de esta parte de la música en el mundo y todo eso, ellos no tienen sus ojos puestos hoy supuestamente en la música cristiana? Lo que hablábamos esta mañana, ¿cierto? ¿Tú no crees que para ellos de pronto ese medio cristiano, que son tantos millones de personas, pudiéramos decir ahora, es un medio grande para explorar, verdad? Porque o sea, para ellos les representa dinero, ¿cierto? Supuestas conversiones de grandes estrellas. ¿Sí es lo que estamos viviendo o no? ¿Cierto? Y que a muchos los influencian, aún en nuestra iglesia. La gente viene como con admiración diciendo: oye, tú no, ¿se has visto que se convirtió tal persona al cristianismo y esto y lo otro? Y tú lo ves que saca un CD con letra supuestamente cristiana, pero a los 8 días lo están promocionando por allá en otro país, dando sus conciertos normales. ¿Cierto que sí? ¿Y cuál sería la excusa? No, pobrecito, es que igual él vive de eso, y para que viva medianamente bien, pues tiene que seguir haciendo sus conciertos, ¿cierto? ¿Sí? Llenando unos estadios con 50,000 personas, y pues para que viva más o menos bien, ¿cierto? Y no se vaya de pronto a morir de hambre o algo así. ¿Cierto que sí? Y siga cantando su música a tantas cosas, a la violencia, al despecho, todo lo que hablan, ¿sí? Pero lo siguen haciendo. Sin embargo, muchas personas se dejan como influenciar por eso y descartar, y dicen: no, pero tremendo, se descartó. Y ahora sí, como que unos sienten como que voy a satisfacer esta necesidad, voy a escuchar esa música de ese gran artista. Pero créame que es triste, porque muestra una gran realidad, y es que mucho de lo que supuestamente hoy se dice ser con fines de evangelizar y de la frase que siempre utiliza de ganar las naciones, nosotros tenemos que ser sensatos y decir que muchas veces lo que se está buscando es otro propósito. ¿Cierto que sí? Y eso Dios nos lo bendice. Y qué triste es ver que se utiliza la palabra
y a veces el evangelio y tantas cosas para comerciar. Y más triste es ver aún que se llama a la gente por cantidades en masas, se manipula a la gente en masas para que ellos se sientan supuestamente bien, pero están entrando muchas veces a tinieblas más oscuras todavía, ¿cierto que sí? Entonces, encontré también un artículo acá en internet que quiero leérselo, hermanos, para que ustedes también lo evalúen en esta noche. Dice de la siguiente manera, hablando acerca de los grupos de rock en Estados Unidos. Dice: abriéndose paso en el mundo de la música punk y metal, diversos grupos de rock cristiano han aumentado sus ventas, escucha esto, de rock cristiano en un 13% del mercado estadounidense, mientras que la música comercial disminuyó su distribución en un 9% durante el año 2002, o sea, la música secular, pero la música supuestamente de rock cristiano en un 13% aumentó sus ventas. Grupos como Under Road y otros han realizado el llamado crossover para salir del círculo de parroquias, reuniones juveniles y festivales cristianos para actuar en diversos locales de música rock y metal como Shelter Club en Detroit. Es decir que se ve como una gran opción para ganar mucho dinero, ¿cierto? Y ese es el propósito que se puede tener. Otro punto también que quisiera mostrarles acá, hermanos, ya vamos terminando. Yo quiero que la idea es que, aprovechando que está el hermano Juan Carlos aquí, todo podamos conversar un poquitico al final. Solamente quería como mostrar esto. Otro punto es, léalo conmigo, parecerse al mundo para alcanzar adeptos, ¿cierto? Parecerse tanto al mundo que no se sientan inconformes, ¿verdad que sí? Para poder ganar adeptos. Miren la publicidad de las estrellas cristianas de hoy y evalúen ustedes. Hay un texto bíblico, hermanos, y también quisiera mostrarles un video ahorita, pero que a mí me llama la atención. El profeta Jeremías nos dice unas palabras que en esta noche yo quisiera mencionar porque nos dan mucha claridad sobre la posición que un cristiano debe tener ante estos ofrecimientos del mundo. Y nosotros, antes que músicos o compositores o lo que queramos ser, somos hijos de Dios, ¿cierto? Lo primero que somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, gente que anhela la salvación, ¿verdad? Y me llama la atención que lo que dice Jeremías en el capítulo 15, verso 19, dice de la siguiente manera: por tanto, así dijo Jehová. ¿Quién lo dice? Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Cuántos quieren estar delante del Señor? No importa, hermanos, que de pronto, como decían en esta mañana en la enseñanza, no tengamos un reconocimiento en muchas partes, pero sabe que a mí me llena de satisfacción y me inspira saber que podemos tener un reconocimiento ante Dios. Amén. Cuando usted mira la vida de un músico como lo fue David, el rey David, ¿cierto? Usted se da cuenta que antes de David llegar al reino, antes de llegar a tocar para Saúl, él era un joven de casa que cuidaba las ovejas. Pero cuando yo leo el texto bíblico, me doy cuenta de que el Señor, de que Dios ya conocía quién era David. De pronto Saúl lo desconocía. De pronto muchos del palacio, de los que estaban ahí, lo desconocían a él. Aún de pronto hasta su propio padre, quién sabe qué pensaría de David. Pero me llama la atención que Dios, el Señor, ya conocía a David. Y cuando Saúl se rebeló contra Dios, Samuel le da el mensaje a Saúl y le dice: porque ya el Señor se ha buscado a un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Es decir, un hombre al cual Dios conocía. Hermano, y créame, en esta noche yo quiero decirle, a mí me inspira más eso.
Que no importa que a nosotros de pronto no nos conozcan en otros lugares, en otros países, pero qué bueno es tener nosotros como hijos de Dios la certeza de que cuando nosotros cantamos, ministramos, abrimos nuestros labios para alabar al Señor, el Señor nos escucha porque Él sabe que somos sus hijos y nos conoce. Bendito sea el nombre de Jesús. Y delante de mí estarás, y sigue diciendo, y si entresacares lo precioso de lo vil, escucha esto, hermano, serás como mi boca. ¿No le parece precioso? Cuando usted sirve al Señor, cuando usted toque, cuando usted ministre, que lo que usted haga sea respaldado de Dios, porque no somos como cualquier persona, sino somos como la boca de Dios. Lo que hablamos, lo que el Señor nos inspira, nos pone a decir, es algo que puede verdaderamente tocar los corazones y cambiar los pensamientos. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué debemos hacer, hermanos? A veces es un poco incómodo tratar estos temas, créame. Pero tenemos que sentar nosotros un precedente, ¿cierto? Yo quiero compartir unas palabras que, viendo esto, el Señor me regaló y quiero compartírselas aquí literalmente para ir terminando. Antes de leerle una carta que también le quiero compartir de otro personaje. Pero creo que lo que nosotros debemos hacer es no callar. Amén. Para eso son estos espacios que se están dando. Y creo que hay algo que dentro de la vida cristiana ha existido desde hace mucho tiempo y se llama la apología, ¿verdad? La defensa de la fe, del evangelio. Creo, hermano, que lo que definitivamente nosotros debemos seguir haciendo no es con el propósito de juzgar o hacer sentir a nadie mal aquí, sino que tenemos que seguir trabajando en la instrucción de nuestros nuevos músicos y mostrarles con claridad cuáles son los propósitos que se están manejando dentro de lo que hoy se llama el cristianismo que viene del exterior hacia nosotros. Porque tristemente sí hay un adoctrinamiento. Sí, algunos, de pronto no todos, gracias a Dios yo estoy contento porque esta mañana escuchando las posiciones de muchos, veo que tienen mucha claridad de muchas cosas y gracias al Señor. Pero seguramente sí hay alguno que está dejándose vislumbrar por esto. Y nosotros tenemos que, hermano, defender esto que Dios nos ha dado. Nuestra vida cristiana, amén. Nuestra salvación. Saber que somos ministros, que ministramos en la iglesia para el Señor y que nosotros debemos hacer las cosas como a Dios le agradan, amén. Hay una carta aquí, hermanos, que la escribió y quiero compartírsela. ¿Por qué? Para ir ya terminando, y si hay preguntas, yo quisiera que habláramos un poquito en este tiempo, hermano Luis, acerca del tema que les planteé. Yo quisiera leerles esta carta porque hay muchas personas que pueden imaginarse y decir, no, lo que pasa es que eso lo hablan son los pastores pentecostales, ¿cierto? Porque como ellos no saben qué es eso y no hay mucha plata, en cambio ellos sí manejan y tienen cómo hacerlo y la bendición y todo aquello, porque aún en medio de eso se habla muchas veces entre nosotros. Entonces mucho podrá decir, no, es que nuestros pastores son anticuados o esto y lo otro, pero yo quiero leerle una carta de un pastor trinitario que en estos días estuve leyendo y me llamó la atención y quiero compartírsela. Vamos a ponerla aquí grande para que usted me ayude a leerla. Un pastor llamado Chuy Olivares dice de la siguiente manera: me cansé, sé que seré criticado, conozco muchos pasajes de la Biblia que prometen dar fuerzas al que no tiene ninguna. Sé que la Biblia dice que Él puede aumentar mis fuerzas como las del búfalo. También sé que Jesús puede aliviar mi cansancio. También sé que algunos me criticarán y dirán, qué negativo eres. Sin embargo, no puedo disimular. Me encuentro exhausto. Aclaro, no estoy cansado de Dios, ni mucho menos del ministerio. Es un privilegio servir a Dios. Cada día pongo todo el corazón en lo que hago. Amo a Dios por sobre todo, amo a mi familia, a mis amigos, mi congregación. He recibido tanto de Dios. Mi agotamiento y frustración tiene otras razones. ¿Cansado de qué?
Me aflige hasta el cansancio escuchar los mensajes de aquellos que se enriquecen con el evangelio. Ya no aguanto más que se tomen textos fuera del contexto para apoyar su avaricia y vender sus revelaciones al mejor postor. Destruye mi ser interior porque sé que le están tomando el pelo. Me cansé de oír programas de radio donde los pastores no predican el evangelio, solo pedir dinero, dinero y más dinero. No saben otro tema. Cansado estoy de la llamada TV cristiana que vende los milagros por $70 al mes. Pacte, pacte y pacte con Dios. Dicen, eso me hace inevitablemente volver al oscurantismo de la Edad Media. Por cada chelín que deposite en el arca, usted recibirá las bendiciones de Dios, dicen los modernos tetzeles. ¿Cierto? Ese es un hombre que en la antigüedad llamado Miguel, ¿cierto? De Tetzel, que fue el que dijo que cuando la moneda suena, el alma sale del purgatorio sin pena. Esa es la doctrina. Estoy cansado de escuchar siempre una semilla en mi ministerio. Estoy cansado de cubrir las espaldas a todos esos delincuentes metidos en la iglesia. Ya no puedo más. Hastiado estoy de conciertos, entre comillas, para la gloria de Dios. ¿Y qué de las brujerías metidas en la iglesia? Invoco la prosperidad en tu vida. Decreto una vida de éxito para ti. Desato las riquezas para ti. Me cansé de estar explicando la diferencia entre la verdadera fe bíblica y las creencias populares supersticiosas que enseñan los apóstoles y profetas modernos. Cuidado que el diablo se suelta durante la semana. No aguanto más cultos para atar demonios o para quebrar las maldiciones que están sobre México y sobre el mundo, que no tienen efectividad alguna, pues no tienen base bíblica. Seguramente atan a Satanás con una cadena tan larga que llega hasta la luna, porque suelto como siempre. Y los hermanos atando y atando. Estoy exhausto. Ya se les acabaron los nudos. Cada reunión lo atan y se suelta entre semana para volverlo a atar el siguiente domingo. Me cansa la aburrida repetición de las teologías sin base bíblica. Estoy cansado de oír: no juzguéis para que no seáis juzgados. Estoy cansado de que los predicadores les pongan bozal a las ovejas y les digan: no toquéis al ungido de Jehová, en lugar de decir como Pablo: todo lo que oísteis y visteis y aprendisteis de mí, esto haced y Dios estará con vosotros. El Titanic de la bendición. Me cansan los superungidos que te hacen viajar a donde viven para imponerte las manos y transmitirte la visión. Qué doloroso es observarlos sin la verdadera unción del Espíritu Santo. Buscan crear ambientes espirituales con gritos y manifestaciones emocionales. No hay nada más desolador que un culto carismático con excelente sonido y luces multicolores, humo que pretende ser la nube de la gloria de Dios, pero sin la vitalidad espiritual. El ruido, los gritos y el desorden, las luces y el humo no son espiritualidad. Me cansé incluso de los chistes trillados sobre Pedro y muchos otros comediantes cuentachistes. Estoy tan abrumado del último grito de la moda evangélica. Viajan un Titanic por el Caribe, acompañado de los grandes cantantes cristianos más famosos y que han ganado Grammys, y con los mejores motivadores que te rascarán el oído con sus chistes y grandes revelaciones sobre el éxito y la prosperidad. Me cansé de ver evangelistas que tiran el saco a multitudes para recibir la unción de Dios. Me dejan abrumado al verlos caer bajo el poder de Dios para ser filmados en video y después decir: avivamiento. ¿Avivamiento o agitamiento? ¿O avivamiento? Me cansan las preguntas que me hacen sobre la vida cristiana. Recibo todos los días correos electrónicos de personas que me preguntan si pueden ir a fiestas del mundo, hacerse tatuajes, danzar, caer en el espíritu, reírse santamente, recibir tratamiento con acupuntura, practicar karate y hasta yoga. La lista es enorme y parece inacabable. Me cansé de ese cristianismo mediocre, tercermundista, carnal y ciego. 21 claves para ser más rico que Salomón y más ungido que su padre. Me cansan los libros de escritores norteamericanos evangélicos traducidos al español. Ya no aguanto más libros de 21 pasos para un liderazgo exitoso. Supercristianos en 40 días. Todo un bestseller. Solo han venido a mostrar la verdadera condición de la iglesia: miseria espiritual, ignorancia de Dios y su palabra, anorexia espiritual. No logro entender
¿Cómo una iglesia necesita copiar los ejemplos de Centro y Suramérica? Me cansé de tener que opinar si estoy de acuerdo o no con el nuevo modelo de iglecrecimiento copiado de la mercadotecnia secular y que está siendo adoptado por el mundo entero. Me desespera tener que explicar que no todos los pastores son fraudulentos y mentirosos, aduladores y de doble moral. No existe nada más extenuante, desgastante y agotador que tener que demostrar a familiares, amigos cristianos y no cristianos que aquel último escándalo de la farándula cristiana es una excepción. No todos somos iguales. Ya me cansé de repetirlo. Apostolitis aguda. Me cansé de los hambrientos de poder, de reconocimiento y poder político. El liderazgo está enfermo de apostolitis aguda. Me cansé de los que presumen ser doctores en teología con un título que consiguieron por $1,500 en internet. No soporto escuchar que otro más se autoproclamó profeta y apóstol. Sé que estoy cansado, sin embargo seguiré adelante, no puedo volver atrás. Es hora de emprender el regreso, pero he decidido no participar en el cristianismo que fabrica becerros de oro y vacas sagradas. No me pelearé por los primeros lugares en los eventos más renombrados que organizan las mega iglesias. Jamás ofreceré mi nombre para componer la lista de oradores de cualquier conferencia donde se cobra la entrada. Renuncio a querer adornar mi nombre con títulos de cualquier especie. No deseo ganar aplausos de auditorios famosos. Buscaré la convivencia de cristianos y pastores que no tengan espíritu de plataforma. Posiblemente dirás que frustrado y negativo te ves y te oyes. Sí lo estoy, pero no de Jesús y su hermosa palabra que alumbró mi caminar, sino de las mentiras, fraudes y corrupción a los que se autodenominan ungidos de Jehová. Amén. Pónganse en pie, hermanos. Yo creo que podemos orar en esta noche, amén. Esta carta, bueno, es un poco pesada, pero yo quería que la escucháramos nosotros mismos acerca de una radiografía de alguien que está dentro del medio y se ha dado cuenta que el verdadero propósito en realidad no es adorar a Dios. El verdadero propósito en realidad no es ese, sino que tristemente de pronto por muchas circunstancias, dinero, quién sabe cuántas cosas, se ve cantidad de desórdenes dentro de lo que se está haciendo. Yo quisiera que en esta noche, hermano, le diéramos gracias al Señor, porque somos una iglesia que depende de Jesús. Somos una iglesia que ama al Señor, que como decía el predicador esta mañana, no estamos buscando nuestra gloria en ningún momento, sino que nosotros sabemos que cuando lo adoramos a Él en espíritu y verdad, aleluya, nosotros sentimos su presencia, nos aseguramos que Él está con nosotros en medio nuestro, que es nuestro Rey y que tenemos la riqueza más grande, que es adorar al Señor y ser salvos por el Señor. Aleluya. De pronto muchos estarán por ahí buscando fama. De pronto muchos estarán por ahí desenfocados afuera y lo estamos viendo buscando otras cosas que verdaderamente, hermanos, no son importantes. Pero nosotros sigamos buscando el reino de Dios y su justicia. Nosotros sigamos buscando que cuando hablemos, que cuando nos presentemos, así como David, Dios conozca de dónde procede, de qué vasija procede esa expresión, esa inspiración, esa melodía, ese canto. Y yo te aseguro que la bendición será grande en nuestras vidas. Sigamos buscando agradarlo a Él. Sigamos buscando que cuando nosotros nos reunamos para cantar al Señor, su presencia verdadera siga descendiendo y toque nuestros corazones. Hermanos, nosotros no necesitamos aquí costumbres que a veces nos quieren adoctrinar de afuera. No necesitamos ni humo, ni luces, ni otras cosas, porque a veces es un pretexto para suplir la falta de la presencia de Dios en ese lugar. Sencillamente cuando cantamos a Dios, cuando un hombre como David, no porque de pronto supiera tocar muy bien, aunque lo hacía bien, porque eso dice la Biblia, era preparado, pero cuando llegaba ante Saúl y comenzaba a tocar el arpa, a entonar el arpa, ese espíritu malo tenía que huir de la presencia de Saúl, porque había un joven íntegro que Dios conocía ahí y que lo respaldaba, aleluya, y ese espíritu tenía que huir de ese lugar. Hermano,
nosotros no necesitamos esas costumbres aquí, porque yo estoy seguro de que aquí está el Espíritu de Dios, de que cuando cantamos, cuando ministramos, cuando hablamos con fe, con autoridad del nombre de Jesucristo, eso impacta las vidas y verdaderamente hay un cambio en las personas que escuchan. Emocionar, traer momentos emocionales y todo eso, eso se puede hacer y hay gente que es especialista afuera en eso. Pero nosotros no estamos buscando emocionar a nadie. Nosotros predicamos Espíritu Santo. Nosotros predicamos santidad, nosotros predicamos salvación, nosotros predicamos que hay un nombre que es sobre todo nombre, y si seguimos haciendo eso, la gente que escuche lo que nosotros hacemos seguirá entregándose verdaderamente al Señor, teniendo un cambio verdadero, aleluya, viendo cómo las puertas de los cielos se abren para que puedan entrar a la salvación que Cristo da. Tenemos una grande responsabilidad, jóvenes hermanos. Ustedes que ministran en la iglesia, a veces también letras que ni siquiera hablan lo que verdaderamente la Biblia quiere enseñar, sino que a veces hablan de otras cosas que ni siquiera importancia tienen. Pero nosotros sí tenemos que cantar lo que Dios quiere que cantemos. En esta noche hay una invitación aquí para alguien que quiera venir y presentarse ante Dios y decirle: Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, aquí está mi vida, Dios. Amo, Señor, tu iglesia, quiero hacer tu voluntad. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús.